Hola María, pensé ¿Cómo? que no entraba. No entrabas, no entrabas. ¡Qué nervios! ¡Qué Bueno, nervios! yo tenía que leer el currículum porque quizás vos no me dejabas leerlo, entonces no te daba autorización para... No, saludos, saludos María, saludos a todos los colegas y personas que se van sumando, seguidores. Qué gusto enorme compartir este momento con vos. Cuando entré había música. Sí, la puse yo. Escúchame, ¡Ah! hola. ¡Qué bien, qué Ya, bien! no Excelente. somos dos caras Hola, bonitas, ¿no? Bernabé. ¿Cómo te va? ¿Qué te iba a decir? Bueno, no, porque sabés que tuve problemas justo cuando estaba por entrar, se cortó internet. Ah, entonces no era el Entonces, problema mío. no, pero entré Ah, bien, o sea, pegué un par de gritos en casa. Vos decías que es difícil porque tenés cinco, doy fe que tenés cinco hijos Dios. maravillosos. Bueno, en mi casa tengo cuatro, yo tengo cuatro, entonces se complica a veces, ¿no? Poder hacer A estas actividades. veces, a A veces, veces, si a somos veces. generosas hablando. También colaboran mucho, Sí, colaboran mucho. es verdad, Bueno, colabora mucho. me toca a mí, si me permitís, también hacer tu presentación, porque hay muchas personas que no nos conocen, que es la primera vez que van a tomar contacto con nosotras. Vos tenés un currículum extensísimo, que además no sos de las que alardea de todo lo que ha hecho, de todo lo que hace, sos una persona muy modesta, y eso te hace más grande todavía. Te tuve que pedir por favor y varias veces que me envíes un resumen de tu hoja de vida, de ruta. Así que bueno, tenés una doble titulación en la Universidad de Buenos Aires, déjame Hace ver, lejos. en Derecho Económico Empresarial y Penal Tributario. Además tenés varios títulos de posgrado en Derecho Civil y Comercial, en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, en Derecho de los Consumidores y Usuarios. Por eso cuando hablamos con María, María puede hablar de todos No, los tipos de temas. Tiene una visión pluricultural, al igual que tengo yo, que para mí creo que es la clave de esta profesión. Además, tiene una diplomatura en familia, infancia y adolescencia en la Universidad de Salamanca, España. Tiene un posgrado de asesoría jurídica de empresas en la Universidad Nacional de Chile. que cuando Eh, no existía, quiero aclarar algo, que cuando no existía todavía esto de estudiar a distancia, muchas de las diplomaturas, yo las hice a distancia, rindiendo muy pocos exámenes a nivel presencial. Eh, o sea, esto que hoy bueno, estamos viviendo vino... déjame terminar, sé que te da pudor, pero es tuyo, todo esto es tuyo. Fuiste integrante ad hoc del Poder Judicial de la Nación para el Juzgado Civil y Comercial, integrado administrativo número 3 de Lomas de Zamora. Sos coautora del libro Lo Haremos Posible, editorial Duncan, en octubre del 2019. Es un trabajo de investigación sobre salud pública, violencia de género y justicia social que han presentado ante la ONU. Tuviste el placer de estar Tuve el ahí, qué placer. experiencia maravillosa. Sos conferencista nacional e internacional, siendo su última conferencia brindada ante la OEA Uh en -huh. noviembre del 2019, justo antes de la pandemia, y representás en lo que es tu actividad profesional, representás a empresas argentinas e internacionales en los más variados rubros: gastronómicos, textil, comercio electrónico, hotelería, turismo, educación, y sos asesora jurídica para organismos estatales del Fui, Ministerio del Interior. fui, Fuiste, fui. perfecto, En la actualidad perfecto. no. Extensísimo tu currículum y tu experiencia práctica. Por eso yo quería compartirles a las personas que se están sumando y que les agradecemos, que venimos conversando hace rato sobre qué temas podríamos conversar en público, si se quiere, en virtud de todas las cuestiones que se están planteando día a día y de la nueva realidad, como así se suele llamar, que estamos atravesando. Así que el tema que hoy nos trae en esta primera reunión, porque estoy segura que habrá muchos más y que podremos sumar a muchos colegas en estos debates, tiene que ver con la situación de las empresas argentinas o de las empresas extranjeras que están en nuestro país y la situación de pandemia, es decir, todo lo que el COVID-19 trajo. Así que esta es la Trajo presentación oficial. trajo y trajo para quedarse, creo yo, y creo que estamos todos los profesionales que venimos remando en este dulce de leche desde el 16 de marzo pasado,
creo que estamos tomando conciencia y creo que es la manera en la cual estamos ayudando y asesorando a nuestros clientes, ¿no? Porque es lo que hablábamos ayer, creo, contigo, Débora. Hoy el profesional, esté en la rama que esté, tiene que hacer un asesoramiento integral que excede muchas veces en el marco de nuestra profesión. ¿Por qué? Porque estamos atravesando una situación extraordinaria que merece de soluciones extraordinarias. No hay Tal ley cual. en la cual podamos enmarcar esta situación. Por eso depende mucho de la responsabilidad del profesional y de todos los actores que van a intervenir en todo esto. Cuando hablo actores, hablo del Estado, número uno, abogados, la justicia, el poder legislativo, porque acá se necesita, en lo que hoy vamos a hablar nosotros, que son las empresas y el COVID, se necesita de mucha arquitectura e ingeniería. Y creo que ahí es donde nos tenemos que convocar todos los profesionales de las distintas áreas para ver de qué manera creamos el nuevo derecho. Una vez escuché decir en un congreso de derecho laboral justamente que el derecho viene atrás de los hechos. Siempre, sí. Bueno, Pero acá en este caso, no viene detrás, sino que viene adelante, porque fíjate que no estamos hablando de la ley, por ejemplo, en cuanto a relaciones laborales se trata, no rige o pretenden que no rija la ley de contratos de trabajo, que es del año 76, o la Constitución Nacional, o las leyes que rigen las actividades de las empresas, sino que se nos imponen nuevas reglas. Creo que esta es una medida de excepción o sea, uno puede tener mucha experiencia en el fuero laboral, o asesorando empresas como es nuestro caso, pero escapa a todo eso este nuevo paradigma que se nos está planteando. Entonces, no es que uno va detrás, sino que hasta tiene que ir delante en el asesoramiento preventivo que uno tenga que realizar a favor del sostenimiento de la economía de nuestro país. Y que en eso vos has tenido mucha experiencia y estoy segura que los clientes que representás están muy agradecidos por tu postura, tu visión anticipada de las crisis que estamos atravesando. Si querés contarnos un poquito cuáles son los problemas más grandes que están enfrentando las empresas hoy en día. Las empresas hoy en día trabajan están atravesando todo tipo de problemas. Lo que en marzo parecía un panorama y un paradigma, en abril fue otro, en mayo fue otro, en junio fue otro, y en julio va a ser otro, y en agosto y esto es increyendo, lamentablemente. La situación no es fácil, tuvimos que crear un montón de instrumentos que no existían, porque la ley, esto es una situación, vuelvo a repetir, esto es una situación extraordinaria y como estuve debatiendo el otro día, esto es como si estuviéramos en una guerra, los efectos que esto produce. Entonces, entonces al no tener herramientas en las cuales ampararnos, porque no existen, tenemos que poner en funcionamiento nuestra imaginación. Las empresas pasan por muchos estadios. Primero por el estupor y la negación, ¿bien? Esto en marzo. Después por tratar de la desesperación, cuando el Estado empezó a dar respuestas con medidas que ha ido tomando para desahogar un poco acá me gustaría dejar algo en claro. Si bien yo soy abogada de empresas, también soy abogada de trabajadores. Acá estamos todos en lo mismo y estamos todos atravesando esta pandemia. Entonces es importante que sepamos que entre todos tenemos que colaborar para tomar las decisiones que sean oportunas. Quizás no sean las decisiones que más nos gustan, porque realmente las decisiones que hemos tomado a nivel empresarial no son las que más gustaron. De hecho, yo, como te comenté, Débora, he ido personalmente a cada una de las empresas a conversar con los trabajadores de esta situación. Y gracias a Dios, todos, en lo que me ha tocado, en la experiencia que me ha tocado, si bien todos me conocían de antes, porque yo soy de visitar todos los meses las empresas, han tomado muy buena respuesta a todos los planteos que hemos hecho. Porque, bueno, es todo lógico. O sea, lo que estamos viviendo y atravesando, está atravesando, vuelvo a repetir, no solamente Argentina, está viviendo el mundo.
Contame, yo sé que vos sos una, como yo llamo, te digo que hay que dejar de ser abogado de escritorio para ser abogado de la calle también un poco, ¿no? Que la profesión tiene que ver con eso y ahora nos están restringiendo hasta esa posibilidad. Pero digo, ¿cómo cae en el sector empresarial? Y no estamos, yo en mi caso represento a pequeños y medianos empresarios, comerciantes, a los laburantes. Yo siempre digo que acá se plantea una dicotomía para mí un poco absurda, porque se habla de trabajadores como si solamente fuera el que presta un servicio y no el que lo contrata. Y en Argentina creo que todos trabajamos y nos arremangamos por igual, ¿no? Entonces digo, la posibilidad que tiene aquel comerciante que fue progresando gracias a su esfuerzo, su sacrificio, al pequeño empresario, al artesano que está comenzando una nueva actividad y que ahora el gobierno le impone por decreto la restricción, por ejemplo, ya sea de despedir o de suspender. ¿Cómo cae eso? ¿Cómo lo toman? ¿Y qué posibilidades hay de respetar ese decreto para esta clase empresaria? El decreto hay que respetarlo, bien, porque primero hay una cuestión de salud pública que no la podemos negar. El decreto en su momento no cayó para nada bien, no voy a mentir. A mí tampoco me cayó bien como abogada, ¿bien? Considero que hay un montón de otras... A ver, quizás los primeros 15 días, para mí igual fue prematuro la decisión, se podrían haber tomado otro tipo de medidas para no frenar de golpe la actividad comercial y industrial del país. Pero bueno, también considero de que hay que tomar decisiones y hay que tomar decisiones, ¿bien? El tema es que yo me imaginaba que íbamos a llegar a esta época, esto en marzo me lo imaginaba y lo decía, vamos a llegar a esta época, a julio, cuando es nuestro pico y cuando todos los años de junio y julio las terapias intensivas y los hospitales están colapsados, porque a mí me ha pasado que tuve 2 hijos en junio y en julio tuve. No tenía cama para internarme en los sanatorios a los cuales iba. De hecho, me tuvieron que habilitar un piso por exigencia de mi obstetra en su momento. Hablo 2008 y 2007. O sea, todos los años estos meses son críticos por todas las enfermedades de broncoespasmos, neumonías. Sí. Entonces, esto iba a suceder. Por eso dije, me parece que son medidas que deberíamos tomarlas paliando, mirando también hacia la economía, porque acá hay una realidad. A ver, a ningún empresario le cayó bien. A los trabajadores al principio es como que aceptaron. Hoy yo estoy teniendo un montón de llamados de mis clientes diciendo que los empleados quieren volver a trabajar. Aún aquellos que están en la zona de riesgo, mayores de 65 años, que no pueden. ¿Bien? Pero porque pues esto también está afectando otras cosas, que sería para otra charla. ¿Bien? Entonces, esto no fue tomado bien por nadie. Pero bueno, ante una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, había que tomar medidas y había que acatarlas. Ahora, tenemos que pensar cómo vamos a salir de esto. Bien, mi función, como la tuya, como la de los contadores, como la de todos los colegas que asesoramos empresas, es ver de qué manera vamos a salir de esta, con un montón de cosas que van a ser inmodificables y con un paradigma que cambió por completo. Recordemos que había un decreto ya desde diciembre del año 2019, es decir, que ya prohibía los despidos para las relaciones, no para las relaciones nuevas, sino para las relaciones anteriores, para evitar una crisis económica mayor, había una prohibición de despido. Y a esto se sumó la situación esta de emergencia sanitaria, política, económica, que agravó la situación. Y el que estado de emergencia ya estaba dictado desde diciembre también. De emergencia sanitaria, de emergencia sanitaria sí. Pero digamos que se le impone al empleador, sea chico, tenga un empleado, tenga 2, tenga 10, tenga 100, se le impone despedirlo por causas de fuerza mayor. Teniendo en cuenta que, conforme dice el Código Civil, es una causa de fuerza mayor la pandemia que estamos atravesando, y es una de las pocas posibilidades que tiene el empleador de despedir valiéndose de esta creación doctrinaria, que es la aplicación de la fuerza mayor, que recordemos, es un acto imprevisible, impredecible, totalmente ajeno a la voluntad de las partes. La pandemia lo es. Yo no sé cuál es totalmente. Esa facultad que tenía el empleador
de valerse de este artículo para rescindir las relaciones de trabajo, con justa causa, entiendo yo, está vedada. Teniendo en cuenta lo que vos comentabas recién, todos aceptamos esto al principio. El 20 de marzo creo que fue que se dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio, estábamos todos tan asustados que aceptamos esto. Es más, en mi estudio nosotros dejamos de ir a trabajar antes. Yo lo que decía es, no puedo esperar que un ministro de salud o que un gobierno nos venga a cuidar. Nosotros nos cuidamos solos, sabemos que esto es peligroso, hay un gran desconocimiento, así que dejamos de ir todos a la oficina y empezamos a trabajar de manera remota. Luego vino la imposición por decreto, pero digo, eso estaría bien en un principio. Hoy, ¿cuántos meses después? Es un poco exagerado, entiendo yo, teniendo en cuenta las consecuencias que tiene para el empleador sostener una medida de estas características cuando las empresas han cerrado, las empresas no pueden generar ningún tipo de ingreso y obligarlos a pagar un salario, así sea con la ayuda proporcional del Estado, resulta una obligación de imposible cumplimiento. ¿Cómo lo ves vos, María? Lo es, lo es. ¿Cómo lo... Para la pequeña y mediana empresa es una obligación de imposible cumplimiento. Es así. Igual te quiero decir algo, no sé cuál haber sido tu experiencia, pero la mía, en ninguna de las empresas que yo asesoro y en el cual tomamos muchas medidas de suspensiones y reducción con salarios reducidos, en ninguna tuve el pedido de mantener las fuentes de trabajo. Pedimos los acuerdos para homologar en el Ministerio de Trabajo por suspensiones, conforme al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Ninguno me planteó... Aclaremos entonces, en esos casos donde vos pudiste acordar las suspensiones y buscaste la homologación para darle autoridad, estamos hablando de que ¿cuánto tienen que pagar de sueldo los empleadores a favor de los trabajadores? ¿Qué porcentaje? Mira, cada empresa puede convenir de acuerdo a la necesidad y a la situación real que estén atravesando. Vamos a decir que ya las pymes venían siendo muy castigadas, que la economía argentina estaba muy castigada. Bien, esto terminó de colapsar. Bien, entonces, esto es una realidad que es un análisis que tiene que hacer cada empresa. No se puede más del 75% por ley. Lo que posibilita estas suspensiones es que también al empleador consigue una gran rebaja en el aporte de cargas sociales. Bien, el tema es que todos aquellos que firman estas suspensiones no se pueden acoger a los beneficios que le da el Estado. Claro. Bien, claro. Entonces hay que hacer un estudio de qué me conviene más, suspender personal o pedir que el Estado me ayude económicamente para poder pagar el 100% de los saberes. Sinceramente, como abogada, y esto fue una decisión que me costó mucho y me costó sinceramente noches sin dormir, porque hay que tomar, hay que aconsejar en estas casas al cliente. Sí, sí. Yo opté por las suspensiones, porque sabía, me imaginaba, que esto iba a ser para largo. Me lo imaginaba. Y también me imaginaba que la ayuda estatal no iba a llegar a cubrir el desfasaje que las empresas iban a tener mes a mes. Claro, no, y además que la ayuda estatal no está llegando a tiempo tampoco, no. Porque primero que hay varios requisitos, si bien la verdad que aplaudimos la ayuda estatal del Estado para esta situación apremiante, pero como toda ayuda, obviamente es forzada y tiene que tener un plazo para que sea efectiva. La ayuda estatal está llegando tarde. Claro, no tienen que tener deudas con la FIP, ni de cargas sociales, ni de ningún tipo, se les impone restricciones que no pueden salir a comprar dólares, y si son empresas que trabajan a nivel internacional, esa restricción realmente, más que una ayuda, es un salvavidas de plomo. Entonces hay un montón, uno tiene que, por eso sé que, ¿por qué no dormía? Porque tiene que analizar la decisión en contexto e incluso previendo lo que se va a venir, porque fíjate que esta restricción para las empresas de comprar dólares si recibían una ayuda del Estado vino a posterior. Primero se anunció la ayuda y al mes siguiente vino el anuncio de esta restricción. Entonces las empresas también tienen una inseguridad
muy, muy grande al momento de tomar decisiones. Por eso sé que sos tan comprometida y que habrás visto que era mejor opción llegar a un acuerdo con los trabajadores que esperar una ayuda del Estado, ¿no? Fue muy complejo porque aparte como nos pasó a todos los colegas y a los contadores, era una manera de, una resolución atrás de otra. Era imposible ponerte al día con todo, era imposible leer aparte, no sé, o yo estoy tan trabada mentalmente ya a esta altura, pero realmente me costaba mucho entender las resoluciones. Me costaba Sí. mucho. Era un idioma que yo decía, ¿quién está redactando esto? Por favor. No, no, sí, sí. Entonces vos decís, bueno, yo me tengo que... A ver, ¿de qué manera es por el término de 2 años las restricciones? Nos pregunta acá Jimena. ¿Qué restricciones? Las para obtener los beneficios. Sí, por supuesto. O sea, la ayuda que me va a dar el Estado no sabemos hasta qué tiempo será, por cuánto tiempo será. ¿Bien? Pero las restricciones... Se analiza mes a mes. Se analiza mes a mes. Sí, pero tiene que ser a evaluación de ellos. Pero las restricciones que me ponen para poder darme la ayuda en mayo, sí, son desde que me la otorgan para 2 años. Entonces, ahí es donde se hace realmente un agua para el pequeño comerciante, para la pyme, para el empresario, porque, a ver, el empresario es un trabajador más. Exacto, coincidimos en esa postura. Y decime, María, cuando vos pudiste negociar o acordar estas suspensiones y las homologaste ante el ministerio, ¿por qué periodo las pudiste obtener? Firmé el acuerdo de una directamente con toda la suspensión por el tiempo de 75 días desde el inicio. Porque me imaginaba esto, porque yo ya sabía que íbamos a firmar y que en julio venía el pico y que no iban a retirar. Bueno, de hecho, tenemos pero tengamos en cuenta, ojo con el panorama que se nos viene para las empresas que ya han logrado el acuerdo de estas suspensiones, porque estamos llegando a 100 días de aislamiento social ya no preventivo, ya efectivo, obligatorio, y esas suspensiones hay que ver si nos permiten actualizarlas, ¿no? Porque tal vez terminan las suspensiones y tenés, no sé, 30, 100 trabajadores que te están reclamando de vuelta el 100% del salario. Bueno, y tampoco sabemos cuál va a ser la postura de parte de los trabajadores mucha comunión. Encontré mucha, o sea, también lo encontré en los sindicatos. ¿Bien? Los que fueron más proclives, como la UIA y la CGT, han recibido un montón de críticas de sus pares, cuando todo lo contrario, ¿no? A ver, yo creo que... A ver, estamos ante una situación en la que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. Todos, desde el que está arriba hasta el que está abajo. Entonces, si se les pide esfuerzo a los jubilados, se les pide esfuerzo a los trabajadores, se les pide esfuerzo al empresario, todos los sindicatos tienen que acompañar esto porque, vuelvo a repetir, estamos en una situación extraordinaria en donde necesitamos soluciones extraordinarias. Es verdad, el 223 me dice que yo no puedo suspender por más de 75 días al año. Muy bien, muchas a mí de las suspensiones se me vencen en julio. Que es lo que decíamos, el 223, que de la ley de contrato de trabajo, no prevé estas situaciones extraordinarias, y precisamente lo que tenemos que lograr es adaptar esa legislación, porque si vos impones por decreto, debería salir otro decreto que autorice la prórroga de esas suspensiones, ¿no? Exactamente. Ahora, yo creo mucho, tomando la experiencia que vos estás compartiendo con todos nosotros, creo mucho en que la libertad de negociación de los involucrados puede ser una de las grandes soluciones. Porque cuando hay comprensión de la parte trabajadora que sabe que el pequeño y mediano empresario, o incluso el gran empresario, no está recibiendo ingresos económicos y que los ahorros llegan en un momento que se terminan, ¿sí? Entonces, saben de esta situación, ante el riesgo de perder el trabajo y de no poder retomar cuando todo esto termine, ojalá que muy pronto, obviamente asumen un compromiso moral con el que es la fuente de trabajo y pueden pactar condiciones. En cambio, cuando las imposiciones vienen de afuera y vos generás esta falsa dicotomía
que supuestamente la fuerza de un país solamente lo son los trabajadores y no son la parte empresaria, generás un conflicto donde no lo hay. Yo creo que siempre la empatía y la libertad de la negociación es una de las cosas que nos pueden salvar en situaciones de crisis. El ponernos en el lugar del otro, en saber que el otro me viene sosteniendo económicamente a pesar de que no estoy cumpliendo con la contraprestación a mi cargo. No estoy brindando mi fuerza laborativa, no estoy 8, 9, 6 horas de trabajo al servicio de mi empleador, entonces, sin embargo, estoy recibiendo un sueldo, poco, mucho, estoy recibiendo un sueldo. Entonces, esto de poder comprender y de que las partes puedan negociar sin tanta imposición, creo que podría ser uno de los caminos más alentadores para el futuro del país, no solamente para esta situación puntual, sino para el futuro del país. ¿Vos cómo lo ves, María? Coincido 100%. Coincido, ¿por qué? Porque, vuelvo a repetirte, mi experiencia en estos 3 meses fue que ningún empresario me planteó, voy a despedir, necesitamos despedir, o sea, No. Porque siempre el empresario es el demonio aquí, y el empresario Sí. es el que da el trabajo, la fuente de trabajo. Claro. Bien, entonces, en este momento tenemos que tener que mirar tanto, para mi punto de vista, acá vulnerables somos todos. En el estado de necesidad por el cual estamos atravesando, vulnerables somos todos, tanto el empleador, que no genera un ingreso desde marzo, porque hay muchas actividades, por ejemplo, turismo, hotelería, tienen los hoteles cerrados. Están cerrados por una resolución de la Secretaría de Turismo desde mucho antes de que se decrete la cuarentena. Claro. Entonces, esa gente, con el staff de empleados que tiene, están tratando de cumplir. Bueno, o sea, y esto, aclaro, que es junto a hotelería con gastronomía, las actividades y espectáculos públicos, las actividades que se van a autorizar. No quiero ser pesimista, pero hay que mirar también al exterior, ¿no? Y mirar lo que está sucediendo afuera. Recién se van a activar el fin de año o el año que viene. Entonces, ¿cómo soportan estos empresarios que ya venían con una actividad económica castigada, todo esto? ¿Bien? O sea, el empresario, como yo te decía ayer, Débora, el empresario no tiene la maquinita de hacer billetes, esa la tiene el Estado. No, esa la Bien. tiene el Estado. La Bueno. tiene el Estado, y le pedimos que por favor acá humildemente 2 abogadas dejen de imprimir billetes porque esto genera una devaluación, una inflación como hemos vivido en otras épocas. Bueno. Y es lo que hay que evitar. Por eso digo que la libertad de contratación creo que es una solución de lo más loable, pero además, vos recién nombrabas que hay cierres, gran cantidad de cierres. En el mundo, pero el mundo ya se va recuperando. En cambio, en la Argentina sabemos que todo nos cuesta mucho más. Y yo, por ejemplo, que tengo el estudio jurídico en la zona de Abasto y que vivo en el barrio de Floresta, es decir, que transito toda la capital federal, puedo ver que los centros comerciales, Avellaneda, Once, shoppings, están cerrados, persianas bajas. Desde que se declaró la situación de emergencia, las persianas están bajas. Sin embargo, tienen que pagar alquileres, han pagado llave, tienen que mantener el plantel laboral, tienen que pagar sueldos, tienen que pagar además servicios de ese local que está en desuso, que está muerto, y también de su propia vida, su alquiler, sus hipotecas, colegio de los hijos, obras sociales, etcétera, 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 y nadie vino a reducir ningún gasto en este sentido. Si bien hay prórrogas y supuestamente prohibición de aumentos de servicios, lo cierto es que en lo práctico uno termina teniendo que desembolsar todos los meses una suma importante de dinero. Ahora mirá el paradigma que se nos presenta, que sin embargo tenemos a los manteros, que los he visto, trabajando. ¿Y podemos castigarlos a los manteros? No, también necesitan ganarse el mango. Ellos, no, seguramente por la informalidad grande en la economía argentina que tenemos, no reciben ninguna asistencia por parte del Estado, pero a su vez ellos están trabajando y el que invirtió poco o mucho en el país no puede abrir sus puertas. Exactamente. Por eso digo, ¿qué solución podemos dar para que la actividad comience
abrirse y comience a producirse y comience a colaborar en el crecimiento de nuestro país, porque con cerrar todo no solucionamos nada.